es el resultado de proteínas. Por lo tanto, va a haber un mayor consumo de proteínas. Se dice que al término el feto y la placenta pesan más o menos 4 kilos y contienen entre todos más o menos un promedio de 500 gramos de proteínas. Y los otros 500 vamos a encontrarlos en las mamas, en el útero y también a nivel de la sangre como proteínas plasmáticas a nivel y en la hemoglobina. Ahí vamos a encontrar las 500 gramos adicionales, ¿ya? Doctora, buenas tardes, disculpe. Lo que pasa es que a algunos compañeros no nos aparece la diapositiva de la que está hablando. No sé si a todos les esté pasando, pero creo que a varios nos está pasando eso y no vemos la diapositiva. ¿No ven? ¿No ven la diapositiva? La que está hablando no, a mí por lo menos se quedó en la 30, en la de cambios metabólicos. A ver, a ver. Hola, varios compañeros, doctora, no sé. Sí, no se ve, dice que O ha sea, tendré empezado que el hacer un nuevo compartir. compartimiento. Tienen que hablarme, pues, si no Doctora, yo... vuelvo a compartir otra vez la diapositiva. A ver, vamos a compartir de nuevo. Vamos a volver a compartir. Acá está compartir. Ya. ¿Ya me ven? ¿Ya ven? Sí, doctora, Sí, ahora sí se doctora. puede ver. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿En dónde se han quedado? Acá, ¿no? Acá se han quedado. ¿Verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, y eso ya les dije que básicamente cómo se pierde, cómo es la demanda total del agua. Y aquí en este cuadrito que les he visto, que les estaba explicando, es toda la demanda de energía adicional durante el embarazo normal. Hay las tasas de depósito tisular en el primer y segundo trimestre, cómo se distribuyen, ¿ya? Y acá es el metabolismo del agua, se produce una retención de agua mediada por una disminución de la osmolaridad plasmática de casi 10 miliosmol por kilogramo, por reajuste, dice, de los umbrales para la sed y la secreción de la vasopresina. La misma cantidad de agua adicional que una mujer promedio acumula durante el embarazo es de 6.5 litros. También puede haber, como les dije, edema de los miembros inferiores y debido a la compresión del útero, de la vena cava, generalmente cuando se encuentra la paciente en decúbito dorsal, entonces por eso debemos invitarle a la paciente que descanse en decúbito lateral izquierdo. Las proteínas, sabemos que todo el producto de la gestación es un acúmulo de proteínas. Tenemos que el feto, el útero y la sangre son proteínas. Entonces, la distribución va a ser más o menos, dice que el 404 kilogramos es pesa generalmente el feto y la placenta. 500 kilogramos que va a tener casi 500 gramos, todo eso va a tener 500 gramos de proteínas. En cambio, las otras 500 gramos de proteínas se van a encontrar en como una proteína contráctil dentro del músculo uterino y las proteínas plasmáticas y en la hemoglobina. En la sangre como proteína plasmática y en la hemoglobina. Ahora vamos a pasar al metabolismo de los carbohidratos. El embarazo se caracteriza por una hipoglicemia. En la mañanita, cuando se despierta la paciente la vamos a encontrar a la gestante, la vamos a encontrar discretamente con una hipoglicemia, que nos va a dar como respuesta a una hiperglicemia e hiperinsulinemia después de que le damos algo de comer. No va a responder así. Esta respuesta es compatible con el estado de la resistencia periférica de la insulina inducida por el embarazo.
El embarazo produce una resistencia periférica a la insulina. Esta resistencia periférica está mediada por las hormonas como el lactógeno placentario, la hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la progesterona y por los estrógenos. Esto hace que haya ese aumento de la insulina periférica y ahí se produzca esa resistencia. Acá en este cuadrito, también, miren como ven, tenemos el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Aquí ese es un embarazo normal. La mujer que no esté embarazada, miren, amanece con más de 80 miligramos de glucosa y vive está normal, ¿no es cierto? No tiene ese efecto de hiperglicemia después de los alimentos. En cambio, una mujer que esté embarazada, los niveles van a ser por debajo de 80 y inmediatamente toma desayuno y se dispara. Se dispara para bajar lentamente hacia la hora del almuerzo, que más o menos es a la 1 de la tarde. Y a la 1 de la tarde ya almorzó la mujer, otra vez se dispara. ¿Se dan cuenta? Hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde nuevamente ingiere alimentos, otra vez se dispara, mira, pero no se dispara como la que no está embarazada, para luego mantenerse. Y en la noche, ¿cómo se dan cuenta que está la glucosa baja? Baja inclusive por debajo de una mujer que no está embarazada. Por eso se dice que una mujer gestante debería tener una merienda a 10, 10 y media de la noche, aunque sea comer una manzana o algo por el estilo, para que no tener esas hipoglicemias marcadas. Igual pasa con la insulina. Mira, la insulina a las 8 de la mañana tenemos está normal, luego viene la alimentación, el desayuno. En la mujer normal se eleva, como es normal, se va a elevar como respuesta a la ingesta de alimentos, a la 1 de la tarde también, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche también. Pero, y a las 8 de la mañana vamos a encontrar también niveles normales. Pero miren en la embarazada. En la embarazada se dispara. Hay un pico y va a haber una hiperinsulinemia. Igual a las 1 de la tarde, después del almuerzo también hay otro, y acá después de la cena también. En cambio, el pico de la mañana es más alto. ¿Por qué? Porque va a tener mayor tiempo de hipoglicemia. ¿Ya? Esos son los cambios que se producen a nivel de la glucosa y la insulina, como respuesta a la insulina. Los lípidos. Aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena en sitios centrales, más en sitios centrales que en periféricos. Su almacenamiento es diferente como no fuera en una mujer no gestante. En etapas posteriores al embarazo, conforme aumentan las demandas fetales, la reserva de la grasa materna aumenta, disminuye, ¿ya? Disminuye. La leptina, que es una sustancia importantísima, es una hormona peptídica, es secretada por el tejido adiposo de la mujer, regula la grasa corporal y el gasto de energía. Esta leptina es importante durante todo lo que es el embarazo y en la reproducción, podríamos decir. La leptina en las pacientes que tienen niveles bajos de leptina, en estas mujeres se produce lo que es la disminución de la ovulación, produce anovulación. En mujeres que tienen caída de leptina, también hay alteraciones en la anidación de los embriones. Por lo tanto, esta hormona lo debemos tener bien presente durante el embarazo. Ahora vamos a pasar lo que es el metabolismo de los electrolitos y los minerales. La filtración glomerular aumenta. Se retiene casi 100.000 equivalentes de sodio, 300.000 equivalentes de potasio, y aunque la filtración glomerular aumenta, su excreción no cambia. O sea, la excreción de la eliminación de los equivalentes tanto del sodio y del potasio no cambia. Debido a una mayor reabsorción tubular. A pesar de la filtración, hay un aumento de la reabsorción. Por lo tanto, no va a haber ese cambio. El calcio
y el magnesio generalmente disminuyen. Se produce un requerimiento notoriamente aumentado del fierro, como les dije, que una mujer gestante siempre tiene que tener una ingesta exterior de fierro para poder mantener el normal requerimiento de la gestación. Ahora vamos a hablar lo que es de la glándula tiroides. Es otra glándula que debemos tener muy en cuenta y debemos tener bastante cuidado durante el embarazo. La globulina unidora a la tiroxina aumenta en respuesta al aumento de los estrógenos. Existe una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a una mayor depuración y excreción de este elemento. Aún hay más depuración y más excreción del yodo y por lo tanto hay una menor disponibilidad del organismo por este elemento. La tiroides presenta un incremento moderado de hiperplasia glandular. En el embarazo a veces tenemos que las mujeres van a tener la glándula discretamente palpable sin llegar a significar una tiroidomegalia o un bocio significativo. Aumenta la T4 a partir de las 6 hasta las 9 semanas. El aumento de la T3 es recién después de las 18 semanas. En las primeras semanas va a aumentar la T4 y después de las 18 semanas ya empiezan a aumentar la T3. Las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales tenemos que la aldosterona aumenta para brindar protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el peptídico natriurético auricular. Tenemos que tener mucho cuidado en el uso de la aldosterona, porque esto como tiene también, va a compensar, tenemos que tenerlo adecuado, porque si no está compensado, va a verse una mayor pérdida natriurética porque la progesterona está aumentada durante la gestación. Las concentraciones de la ACTH y el cortisol también están incrementados. El sulfato de hidroepiandrosterona disminuye en consecuencia de una mayor depuración hepática y una conservación y una conversión de estrógenos por la placenta. El aumento la normal cantidad de hidroepiandrosterona, que es un precursor de los estrógenos a nivel de las suprarrenales, se van a encontrar un poco disminuidos. ¿Por qué? Porque también como ya ha aumentado la placenta, se va a ver también se va a ver una mayor conversión a estrógenos en este órgano, en la placenta. La aldosterona y la testosterona aumentan debido a la menor depuración causada por la globina unidora de las hormonas sexuales para que sean convertidas en estradiol a nivel de la placenta. ¿Ya? Todos los productos se van a convertir al final en estradiol casi en el tejido nuevo que es la placenta. En el músculo esquelético vamos a ver varios cambios. Vamos a tener que la mujer, por ejemplo, cuando está en hiperextensión, cuando está parada, para hacer el equilibrio normal, ¿qué es lo que produce? Produce una lordosis fisiológica. Por eso que a estas mujeres se les dice que cuando están, mientras más avanzada está su embarazo, nunca se les debe decir que no use tacos. Tiene que usar un taco, pero sí un taco ancho. Un taco ancho de 3 a 4 centímetros para compensar la lordosis y no irse de espaldas la señora, ¿no? Entonces tiene que utilizar un taco más o menos de 4 centímetros, pero siempre aconsejarle que sea un taco ancho, porque si un taco delgadito se puede caer, por el cambio de la bipedastación de la paciente. Para compensar esa lordosis, la paciente se tira hacia atrás y puede caerse. Después hay una laxitud. ¿Por qué? Por las articulaciones del sacro, la sacroiliaca, la sacrocoxigia, el pubis tienen una mayor movilidad para acomodarse y prepararse para el momento del parto. Los huesos y ligamentos pueden presentar una adaptación, se adaptan, se están adaptando para cuando llegue el final y se produzca el
el parto y el alumbramiento completo. Aquí en este cuadro, si ustedes lo bajan de la diapositiva, van a ver que aquí está toda la síntesis de todo lo que he hablado, ¿ya? Van a entrar los cambios. Lo que no hablé es, aquí no he hablado de los cambios a nivel de ojos, que tenemos que, a veces hay por el edema, hay un poquito a veces de oftalmos, a veces, y todo está, los ojos, el sistema nervioso central, después están los pulmones, todo sintetizado de acuerdo al trabajo de la clase que hemos hecho. Aquí terminamos con lo que es los cambios fisiológicos de la gestación. Y ahora vamos a entrar a la segunda clase. Como ustedes saben, son 2 clases las que nos toca hoy día, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctora. doctora, claro. Sí, doctora, Ya. le escuchamos. Ya, no sé si continúo ya o esperamos un ratito, unos 5 minutos. Mejor seguimos, ¿no es cierto? Ya. Sí, doctora, La mejor. famosa hiperemesis gravídica. Ya, la hiperemesis gravídica, como todos lo saben, es los vómitos exagerados durante la gestación, ¿no? La hiperemesis, pero menos mal, con suerte, solamente están de 0.5 a un 2% de las gestantes. Aquí en Perú, generalmente sobrediagnosticamos hiperemesis gravídica. En realidad, la hiperemesis gravídica son puntuales. A ver, no todas náuseas y vómitos es hiperemesis gravídica. Es una emesis gravídica, porque los náuseas y los vómitos van a aparecer durante los primeros meses del embarazo como consecuencia a la producción de la subida de las gonadotrofinas, los estrógenos, la progesterona. Ahora, la hiperemesis gravídica es un espectro más grave de las náuseas y los vómitos en el embarazo, en el que el vómito persiste a lo largo del día y la suma una intolerancia a la ingesta. Puede haber vómitos y náuseas y vómitos sin necesidad de ver alimentos. A eso. Entonces, y si hay la visión de alimentos o la ingesta, es peor todavía. Además, esta situación conlleva una pérdida ponderal de peso, una deshidratación y alteraciones de electrolitos. Si tenemos una paciente que no está con esas características, simple y llanamente puede ser una emesis gravídica. El diagnóstico es siempre por exclusión. Cuando tenemos una paciente con cuadro de vómitos náuseas y vómitos, tenemos la obligación de descartar otro tipo de patología, ¿no? En no quedarnos con que la paciente es una hiperemesis gravídica, le damos su hidratación, le quitamos el vómito y lo mandamos a su casa y tenganlo por seguro que al segundo día o tercer día nuevamente va a regresar. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la causa que le esté produciendo. Si es una hiperemesis gravídica propia de la gestación, va a calmar, pero si es una hiperemesis, pero si es una náuseas y vómitos corrosivos por alguna patología, definitivamente no va a parar. Entonces, el diagnóstico de la hiperemesis gravídica es generalmente por exclusión. Etiología de las náuseas y vómitos. ¿Por qué se producen náuseas y vómitos durante el embarazo? Se dice que es por actualmente aparentemente es desconocido, pero fundamentalmente son por los niveles elevados de la beta-HCG, aumentos de la progesterona. Entonces todo eso va a condicionar a que haya e inclusive también estos aumentos también hay de la TSH, va a aumentar, y eso va a condicionar a que haya la aparición del vómito, ¿no? Los niveles elevados de la beta-HCG hacen que se presente la hiperemesis gravídica. Se presenta estos niveles aumentados a nivel de la TSH. Y las gonadotrofinas aumentadas nos pueden hacer confundir a un hipertiroidismo. Por eso cuando vemos una paciente con náuseas y vómitos, tenemos la obligación de descartar la posibilidad de que sea un cuadro de hipertiroidismo.
tenemos que pedirle un perfil tiroideo para descartar esta posibilidad. Si los niveles están normales, simple y llanamente la sensación de la irritabilidad, el movimiento, todo eso se va a producir por el alza de la gonadotrofina coriónica. Puede ser, se cree, por predisposición familiar. A veces hay mujeres que tienen hiperemesis gravídica, ellas, la hija, la hermana, la tía, toda la familia presentan hiperemesis gravídica. O aquellas personas que tienen la mamá y que cuando estaba embarazada de ella presentó hiperemesis gravídica con mucha facilidad, con mucha frecuencia, esa mujer que ya ahora está gestando, ese niño que ya está ahora embarazada, esa niña va a presentar hiperemesis gravídica. Como les dije, con suerte es de 0.5 a 2% de las gestantes, no es más. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica, como ya les dije, eso es descartando otra patología. El diagnóstico es netamente clínico, se puede ver que vemos las náuseas, que hay una relación con la ingesta de comidas, o que hay una intolerancia a la ingesta parcial o total. Generalmente se inicia durante las primeras semanas de gestación. El diagnóstico de hiperemesis gravídica siempre será por inclusión, nuevamente les repito. Para ello descartaremos otras causas de lo que es las náuseas y los vómitos en la gestación, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial, casi lo mismo que les repito, hay que descartar patología gastrointestinal, que puede ser una gastroenteritis, una colecistitis, pancreatitis, hepatitis, gastropepsia, calasia, todo eso se puede descartar con sintomatología, ¿no? Los signos y síntomas en la hiperemesis gravídica no va a haber, pero sí va a haber en estas patologías, que puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, que vamos a encontrar siempre las transaminasas mayor de 1000, va a haber ictericia, va a haber y los vómitos van a estar siempre relacionados a la ingesta. En cambio, la hiperemesis gravídica se presenta con comida o sin comida. En génito urinario tenemos también la obligación de descartar la pielonefritis, cólico renal, la uremia, torsión anexial, degeneración de miomas. Tenemos una paciente, le hacemos el examen de puño en percusión, que va a haber un puño en percusión positiva. Pedimos un sedimento urinario, vamos a encontrar patológico, y si tenemos un problema ginecológico con una ecografía lo vamos a descartar. Pero, como te les digo, siempre cuando tenemos una paciente con náuseas y vómitos, 11, 12 semanas, tenemos que descartar que no sea solamente una hiperemesis gravídica, sino que sea una pielonefritis. Y una pielonefritis es causa de aborto, por eso estamos en la obligación de descartar. Neurológicas, puede ser pues las migrañas, tumor cerebral, lesiones vestibulares, por ejemplo el síndrome de Meniere, que también le da náuseas y vómitos, tumores a nivel central, también, pues de esa paciente, encima de sus náuseas y vómitos vamos a tener cefalea, vamos a tener y criterios de gravedad, ¿no? Y vamos a encontrar los famosos vómitos explosivos, y que aquí se los llaman vómitos sin escopeta, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese tipo de vómitos. Y los famosos TOC, también tenemos que tener mucho cuidado, generalmente en esta etapa, en este siglo. Hay muchos trastornos de la alimentación, que puede ser la anorexia nerviosa, la bulimia. Entonces ahí, como hacemos un índice de masa corporal, la paciente siempre va a negar a hablar de lo que es el peso, o hablar de ingesta de alimentos, va a rechazar o no va a querer tener una fácil conversación con este tipo de patología. A nivel universal se ha empezado a hacer esta tabla para dar el diagnóstico de que es una hiperemesis gravídica. Se dice, la primer escalón diagnóstico tenemos que, como les dije, la anamnesis. Eso es importantísimo, la diagnóstico. La frecuencia, la intensidad de los síntomas, y utilizar la escala de Puque, que se
la escala de Buquet, que es esta, ¿ya? Y vamos a ver la tolerancia sólida en líquidos y así como la duración del caso de la intolerancia. ¿Durante cuánto tiempo se siente nauseosa? Miren, ¿desde dónde viene la interrogante? Que es el que es de una persona, la mujer que se encuentra nauseosa. Si no se encuentra, quien dice no, nunca, no tengo náuseas, tiene una puntuación 1. Si tiene, dice, en una hora de repente presentado, entonces le tiene un puntaje de 2. En 12, 3 horas, una arcada, una sensación de náusea, 3. De 4 a 6, 4, y en 6 horas, mayor de 6 horas, se le da un puntaje de 5. ¿En cuántas veces ha presentado, ha vomitado? ¿En cuántas veces ha vomitado en ese lapso, en el transcurso de ese día? Si te dice que no ha vomitado nunca, se dice 1, se le pone un puntaje 1. Y si ha vomitado 1 o 2 veces, 2. Y 3 a 4 veces al día es 3, y de 5 a 6 veces 4, y mayor de 7, 5. Igual acá, ¿cuántas veces ha tenido arcadas sin llegar al vómito? Si no tuvo ninguna, bueno, se le pone un punto. Si tiene 1, 2, se le pone 2. Si tiene 3 a 4 veces durante el día, es 3. Si tiene 4 a 6, 4. Y mayor de 7, 5. Entonces, es leve una hiperemesis cuando el puntaje es menor o igual a 6. Moderada cuando es de 7 a 12 puntos. Y grave cuando, sumando todos estos puntajes, nos va a llegar a 13. Si sumamos todo y nos pasa a 13, eso es una paciente con una patología grave y de repente vamos a tener que actuar y tenemos que ir a otro tipo de atención. Aquí vamos a ver cómo descartar signos de la exploración física. Tenemos una paciente, ya terminamos con la anamnesis, vamos a hacer una exploración física. En la exploración física, ¿qué cosa tenemos que hacer? Descartar signos de deshidratación. Eso es fundamental para ver si esa paciente está o no está con hiperemesis. Hay que tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hay que ver si hay o no hay taquicardia, si hay o no hay hipotensión, si hay o no hay cambios a nivel del pliegue o pérdida de la turgencia de la piel, y hay sequedad de mucosas. Entonces, eso debemos apuntar. De ahí también tenemos que evaluar la repercusión de la intolerancia a los sólidos. ¿Y cómo hacemos? Hay que pedir la glicemia significativa, la glicemia menor de 90 miligramos, hay que ver si hay cetonuria, sí o no, en una tira de orina. Hay que hacer ya después, se ve que el inicio de la gestación no debemos, la pérdida del peso no debe ser mayor de 5. Si tenemos mayor de 5, ya es una hiperemesis gravídica severa, pero la pérdida del peso tiene que ser menos. Si es menos, pues tenemos que catalogar en una hiperemesis leve o moderada. Aquí tenemos una mujer típica con un diagnóstico de una hiperemesis. No lo vamos a encontrar que está vomitando, el diagnóstico diferencial, inmediatamente lo hacemos el diagnóstico diferencial. Y también se realizará la exploración física, la palpación abdominal, la palpación del cuello para ver la tiroides, porque no vaya a ser que tenga un nódulos o un bocio y damos una tiroiditis, así como descartar signos neurológicos asociados. De repente una paciente que no está, vomite y de repente ya tiene otra sintomatología. Inclusive también descartar, si tiene más de 3 meses, más de 3 semanas de vomitando a la paciente, descartar el síndrome de Meniere, que es la deficiencia de la tiamina. Se realizará una ecografía ginecobstétrica para ver cómo está el embarazo, si es un embarazo único, si es un embarazo doble o triple, o si tiene una enfermedad de trofoblasta. Porque si hay una enfermedad de trofoblasta o hay un embarazo múltiple, los niveles de gonadotrofinas van a ser mucho más altos y por lo tanto va a haber mayor cantidad de vómitos. De ahí, descartando todos esos niveles, entraremos se progresará a un segundo nivel en las siguientes situaciones. Si vemos ahí que está
aumentando esa paciente con ese tipo de patología, vamos a a un segundo nivel de exámenes, ¿no? Casos con clínica relevante de hipervivencia gravídica cuando tenemos un Phuket mayor de 7, sumamos esa cantidad, 1, 2, 3, 3 más 2, y nos da mayor de 7, entonces ya estamos entrando ya a una fase moderada. La repercusión objetiva de la hipervivencia gravídica, tenemos una deshidratación, una glicemia capilar menor de 60, una cetonuria mayor de 2 cruces en la orina, una pérdida de peso mayor de 5, pues entonces estamos sospechando ya de algo más grave. Y sospecha de una patología a base de la hipervivencia gravídica. O también si esa paciente otra vez viene a nuestra consulta con la misma sintomatología que ya le dimos de alta, le dijimos chao y después a los 3 o 4 días está viniendo igual o peor a la consulta. ¿Qué análisis debemos pedir a estas pacientes? Fundamentalmente un hemograma. En el hemograma podemos ver el hematocrito. Si tenemos hematocrito concentrado, pues esto está hablando que tienes unos signos de concentración, puede ser que está deshidratada. Tenemos pedir, siempre hay que pedir los electrolitos, hay que pedir uricreatinina y el equilibrio ácido básico. ¿Por qué los electrolitos? ¿Por qué por qué la uri y la creatinina? La uri y la creatinina es importantísimo porque así vamos a evaluar lo que es la función renal. Porque no vaya a ser que por una insuficiencia, por una simple hipervivencia gravídica mal tratada, mal diagnosticada, entremos y a nuestra paciente la llevemos a una insuficiencia renal aguda por pérdida de ingesta, por falta de ingesta. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ver que no haya una hipotasemia o una hipocloremia, que no vaya a tener una alcalosis metabólica, y hay que manejar esos análisis. Si tenemos así con esa paciente alterado, todo ese tipo de análisis, vamos a hacer una ampliación de estos análisis. Se ampliaría de las siguientes situaciones. Hay una marcada alta sospecha de patología en base diferente a la hipervivencia gravídica. O sea que de repente se agregó o de repente no es. ¿Ya? Entonces tendremos que pedir de repente el PCR, o sea, todos los marcadores de inflamación, perfil hepático para ver cómo están las transaminasas y por cómo está la bilirrubina. Si encontramos unos niveles de las transaminasas altas, pues podemos pensar que es un problema gastrointestinal y no simplemente sea una hipervivencia gravídica. Hay que pedir un perfil pancreático para ver si esas amilasas y esas lipasas están alteradas. Tenemos altamente sospecha de que podría tratarse de una enfermedad pancreática de base. Y también hay que pedir el TSH-T4 para descartar síntomas de problemas de hipertiroidismo que eso nos esté causando las náuseas y los vómitos. ¿Cómo lo calificamos a la hiperemesis de acuerdo según la gravedad y según el criterio de ingreso? Es leve y moderado, lo podemos tratar ambulatoriamente. Cuando ya es grave, porque ya hay compromiso más avanzado, entonces esta paciente debe entrar a hospitalización. Cuando es grave, cuando tenemos un Phuket de 3 a 12, contamos cuántos de nuestros puntitos, cuántas veces ha vomitado, cuántas veces ha tenido arcadas, cuántas veces ha tenido de náuseas, y se me llegan hasta 12, entonces todavía lo puedo mantener en casa. Pero si se me supera esto, ya lo hospitalizamos. Tolerancia oral a los líquidos, si la paciente va a empezar a tomar agüita de a poco, si lo puede tolerar, entonces lo podemos manejar en casa. Sin signos de deshidratación y si la paciente no ha bajado de peso tanto, ¿no? Si el peso es menor de 5% de su peso normal. Y si tiene una función renal y unos electrolitos dentro de lo normal, lo podemos manejar en casa. Pero si se presenta alguno de los siguientes criterios, que el Phuket es mayor de 13, hay una intolerancia inclusive a líquidos, signos de deshidratación, alteraciones del perfil renal, alteraciones de los electrolitos, la paciente ha perdido más del 5% de peso en esos días, hay fracaso al tratamiento conservador, entonces
tenemos la obligación de ingresar a esta paciente para darle un tratamiento endovenoso. Tenemos el tratamiento. Hay el tratamiento de primera línea. Los tratamientos de primera línea, ¿en qué consiste? En que consiste que a la paciente le debemos que decir, mira, estás con este proceso, estás con un proceso de meses gravídica, es propia de lo que se presenta durante la gestación, vas a tomar este tipo de medidas. Si comes 3 veces al día, pues comes 5, pero no lo comas todos y a poquitos. El desayuno, haz 2 desayunos, haz 2 almuerzos y de repente una cenita, de a poquitos. No comer completamente. Decirle que por lo menos ingiera de